Yo soy Pedro Contreras. Me crié en Arrayanal, no soy nacido en Arrayanal, pero me crié desde los 3 años. En la provincia de Jujuy, las tierras azucareras se extienden por los valles subtropicales del oriente provincial en el valle del río San Francisco. Allí se emplaza, en el departamento de San Pedro, el ingenio La Esperanza, entre las serranías de Zapla y de Senta y las de Santa Bárbara. La región ha sido denominada El Ramal en alusión al ramal ferroviario que la atravesó. Su historia se remonta al año 1876 y tiene que ver con las oportunidades económicas que se abren en la zona con la llegada del ferrocarril hasta Tucumán, que hace posible el transporte hacia el norte de maquinaria industrial para modernizar los ingenios. Aunque no fue nada fácil completar el viaje entre Tucumán y las yungas jujeñas cargando trapiches y calderas a lomo de mula y en carretas tiradas con bueyes a través de ríos caudalosos, arenales y pantanos. A principios del siglo XIX había empezado a cultivarse la caña de azúcar en la finca San Pedro, que en 1845 fue comprada por el salteño Miguel Araoz. Por entonces empieza a conformarse en torno a esa finca el pueblo de San Pedro, cuando se van levantando las viviendas de los trabajadores que se ocupaban del cultivo y la molienda de la caña. En 1876 llega a Jujuy el primero de los hermanos Leach, Roger, que a sus 23 años era un mecánico especializado en maquinaria azucarera y contribuyó a modernizar los ingenios de Salta y Jujuy. Poco después, vinculado Rogerio Leach con los productores de Jujuy y Salta, constituyó una sociedad en 1882 denominada Araoz, Ugarriza, Uriburu y Compañía, con el propósito de ampliar y modernizar la fábrica de San Pedro, a la que se le dio el nombre del ingenio La Esperanza. Ya para entonces, 5 hermanos de Rogerio, Francisco, Normando, Guillermo, Esteban y Walter, y una hermana mujer, Hermelinda, habían fijado residencia en Calilegua. En 1888 se formó una nueva compañía, Araoz and Leach, integrada por los 6 hermanos Leach y los hijos de Miguel Araoz. Rogerio se radica en la ciudad de Salta, donde fallece en 1889. En 1893, asociados con Samuel Taylor, conformaron una empresa familiar que se llamó Leach Hermanos y Compañía, para dedicarse al arrendamiento y explotación de la finca San Pedro y a otros negocios comerciales. En 1897, la sociedad Leach Hermanos arrendaba por 2 años el ingenio La Esperanza, que termina adquiriendo en 1899. Entre los hermanos Leach fue clave la figura de Walter, en Jujuy rebautizado Walterio, por muchos años administrador del ingenio. En San Pedro existe el notable ingenio La Esperanza con 550 hectáreas de plantaciones de caña, resaltaba Joaquín Carrillo en su descripción de la provincia de Jujuy con motivo de la Exposición Universal de París de 1889. Una década después, en su famoso informe de principios del siglo XX sobre el estado de la clase obrera en el interior del país, decía Juan Vialé Macé sobre San Pedro: todo el pueblo, con excepción de 2 casas, es propiedad de los señores Leach. La finca tiene 35 leguas cuadradas que constituyen un verdadero emporio. Cañaverales, arrozales, obra de gran progreso que abarca todas las modalidades de la actividad humana, desde la banca hasta la estancia, la resultante de la constancia de 6 hermanos. En el Valle de San Francisco, refería en 1911 el cronista viajero francés Jules Huret, los campos son de un verde húmedo y agradable. El mayor propietario de la región es un inglés, Mr. Leach, azucarero de San Pedro de Jujuy, que, según me aseguran, posee 200.000 hectáreas de tierra, 4.000 plantadas de caña y el resto formado por bosques que explotan industrialmente. Por entonces, la planta industrial estaba integrada por la fábrica de azúcar, los talleres de carpintería y herrería, los depósitos, las oficinas y la residencia de los empleados superiores. Junto a la fábrica había una destilería de alcohol.
Alejados de la fábrica, a muchos kilómetros de distancia, se extendían los lotes, donde se cultivaba la caña y se emplazaban las viviendas de obreros permanentes y trabajadores estacionales. El ingenio tenía una vía férrea de Cubil que comunicaba la fábrica con todos los lotes para transportar la caña y diversos materiales. Luego, desde la fábrica la producción era conducida a la estación ferroviaria de San Pedro. En esa primera década del siglo XX, había 5 locomotoras con unas 600 vagonetas. En la población de La Esperanza, que rodeaba el ingenio y que también pertenecía a la empresa, había un gran almacén de ramos generales que era también ferretería y que suministraba mercaderías a las proveedurías de los lotes. También había en el pueblo una panadería, una lechería y un matadero para la provisión de la carne. En 1913 la empresa familiar pasaba a ser una sociedad anónima con sede en Inglaterra, Leach Argentine State Limited. El ingenio La Esperanza atrajo a inmigrantes ingleses que se desempeñaron como técnicos o personal superior. También llegaron inmigrantes de otros países europeos, como españoles e italianos, y de Asia, como los provenientes de la India o los sirio-libaneses, aquí llamados turcos. Era típico de los ingenios norteños la organización jerárquica del espacio habitado. Los chalets de los propietarios y las residencias del personal jerárquico contrastaban fuertemente con las viviendas de los obreros y sobre todo con los ranchos que levantaban los trabajadores temporarios. En las décadas de 1920 y 1930, el ingenio La Esperanza afianza su producción azucarera a gran escala y conforma un complejo industrial de fuerte integración vertical. Se modernizan los trapiches, las centrifugadoras, las calderas, los depósitos de melaza, la destilería de alcohol. El ingenio incluía la explotación de bosques entre sus actividades, en un principio para alimentar las máquinas a vapor y en general para despejar terrenos y extender los cultivos de caña. Para responder a las crecientes necesidades de mano de obra en tiempos de zafra, había trabajadores provenientes del espacio chaqueño argentino y boliviano, de las tierras altas de la Quebrada y Puna y también de provincias del noroeste, sobre todo de Catamarca. En general, los contingentes de obreros eran conchavados por contratistas que no se privaban de aplicar la coerción. Entre los indígenas de la región chaqueña había chiriguanos, matacos y tobas. Una vez en el ingenio La Esperanza, los obreros transitorios eran distribuidos en los distintos lotes rurales de la compañía, dispuestos a mayor o menor distancias de la fábrica. Allí se alojaban junto con sus familias en viviendas muy precarias. Esperé de tener la edad para ir a la escuela, y la escuelita que teníamos en Arrayanal no había más que 3 maestras, y hasta 4º grado y más no había. Eso es lo que yo tengo, 4º grado y más no. Y bueno, uno terminaba de ir a la escuela a las 11. Yo entré a trabajar cuando tenía 12 años en Arrayanal, lote. Y el trabajo que hacíamos en el campo, desde la pala y el machete, otra herramienta los tenía para limpiar los cañaverales. Como me inicié trabajando con la pala y el machete, yo la tengo aquí a las herramientas que yo utilizaba cuando yo tenía 12, 13 años. Gracias a Dios y a la Virgen. Y así comencé. En los lotes se les asignaba a los braceros una cantidad determinada de surcos a cosechar. A este trabajo diario se le llamaba tarea, que equivalía a 1 o 2 toneladas de caña que debía estar pelada, limpia y despuntada. Las mujeres y los hijos solían colaborar con el trabajo en los cañaverales. Y para ir a trabajar había que levantarse a las 4 de la mañana. Había un señor que él se encargaba de despertarnos, que no duermamos mucho. Tocaba la campana a las 4 de la mañana y a esa hora había que levantarse ya. Haga calor o frío, lo que sea.
había que levantarse a las 4 de la mañana. Mi madre, para recordarme a mí, a esas horas, hablándome, no iba. Entonces ella lo que hacía, buscaba un pañuelo o cualquier otro pedazo de trapo, aunque sea, lo mojaba y me pasaba por la frente para recordarme. Y así me despertaba y yo ya andaba en pie. Y a las 4:30 tocaban la segunda campana, un señor Tejada, el encargado de eso. Y al tocar la segunda campana, todo el personal tenía que estar ya para que lo despachen a uno al trabajo. Y había que a esa hora ya prepararse, venir a hacer fuego, porque no había otra cosa para hacer una taza de té o mate, lo que sea. Tomar esas horas con un pedazo de pan en el bolsillo y ir a trabajar. Porque uno no sabe a qué hora va a volver. A veces me tocaba unas tareas de que tenía que quedarse a dormir un poco en medio de los cañaverales. Hasta mediados de 1943, la regla seguía siendo el trabajo por tanto, y la salida y puesta del sol marcaban la duración de la jornada laboral, que a veces empezaba antes del amanecer. Y así sacaba mis tareas con toda suerte, se puede decir, porque ¿quién lo salvaba en los cañaverales a uno? Tenía que caminar. Y los cañaverales no están a la vuelta de la esquina. Son kilómetros y kilómetros que usted tiene que caminar. En la fábrica los trabajadores tenían a cargo el proceso de elaboración de azúcar y alcohol. Algunos oficios comunes fueron la de los foguistas, cocedor, destilador, calderos, mecánicos. En los talleres, dependientes de la fábrica y al servicio de su mantenimiento, se encontraban desde herreros hasta carpinteros. Yo dejé los cañaverales después de 6 años. Fui a los 18 años. Practicaba el deporte. Eso es lo que más me ha gustado, el deporte. Le digo esto. Yo dejé a Rayanal por una razón de deporte quizás. A los 18 años había un muchacho que era de Rayanal y estaba en La Plata jugando en gimnasia. Y ese muchacho me hizo llevar a La Plata. Cumplí mis 18 años, saqué mi documento, la libreta de enrolamiento, que en esos tiempos había que tenerla, y viajé a La Plata, al Club y Gimnasia y Esgrima. Y por esas cosas parece que uno ya no está para... No me gustó mucho. Y una tarde que volvía de los entrenamientos, digo, no, yo me voy otra vez a mi pago. Y por la noche me voy al club, hablo con el dirigente, le digo que yo me iba a volver a Jujuy. No, dice, no querían que me venga.
No, dice, no te va, no te va. No, yo me voy, me voy. Porque no me gustó la manera que yo iba a los entrenamientos. Y así fue. Volví y digo, ¿y ahora qué hago? Cuando llego a San Pedro, vea, digo yo, recién me arrepentí. Digo, perdónenme la expresión, pero digo, qué macana he hecho de venirme. Y, bueno, digo yo, para volver otra vez a agarrar el machete y la pala. A los 16 años yo tenía la mano con callo de la pala y el machete. Digo, qué macana he hecho, discúlpeme la expresión. No, digo, que voy a volver a machetear. Yo me fui a Ledesma a buscar trabajo, a la planta industrial. Y quedaron en conseguirme. Y mi madre y una otra señora, cuando yo llego a Rayanal otra vez, vuelvo de Ledesma buscando trabajo. Ella había ido y había hablado ya con otro dirigente del club. De esa manera yo entré a trabajar en la planta industrial de La Esperanza. Un tal Pujantel, que era jefe de los serenos, me dio ahí como sereno, pero con el fin de que juegue para el Club Cris. El Club Social y Centro Recreativo La Esperanza, CRIS, se fundó en 1928. Allí se practicaba básquet, natación, tenis, fútbol, box, ajedrez, como también los célebres bailes que tenían lugar en víspera del 25 de mayo. El 24, la colectividad inglesa celebraba el Día del Imperio y a la medianoche daba inicio el baile para homenajear la fecha patria de Argentina. Entré a trabajar, como les digo, a los 12 años y me retiré a los 60. Entré a trabajar como ayudante de un herrero en la sección locomotora del Ingenio La Esperanza, cuando se ocupaban las máquinas para traer la caña al ingenio. Y así fue. Entré a trabajar y puse mucha atención. Yo quería aprender algo para seguir trabajando, en fin. Y así fue. Se jubiló el maestro que yo tenía, quedé yo, y me clasificaron como medio oficial, después como oficial herrero. Y esa fue mi especialidad de trabajo, herrería. Tuve un maestro muy bueno, no ha sido un hombre que no le daba lugar a uno, no, al contrario, él me enseñó a trabajar. Cuando él se retiró, yo quedé al lugar de él. Otaviano Ladru se llamaba mi maestro. Aunque hacia la década de 1940, la mayoría de los pagos se hacían en moneda nacional. Seguían siendo frecuentes los descuentos por libretas y la entrega de vales a los obreros que solo podían canjearse en las proveedurías. Y en eso lo llevaron al coronel Perón como secretario y lo pusieron como ministro de Trabajo. Y de ahí comenzó él a remover todo, ha revuelto todo. Porque antes se trabajaba, no había vacaciones, no había aguinaldo, no había jubilación. No había obra social. Y él
formó la Secretaría de Trabajo y Previsión. Después se armaron los sindicatos. En el año 43, 44, hasta el día de hoy. Entonces el trabajador también ha tenido respeto, porque antes lo voraciaban a uno, y así se pasaban ya. Y cuando se armó eso, la Secretaría de Trabajo y Previsión era para vigilar cómo lo trataban al trabajador. Y en la calle de Rogelio Lich, en La Esperanza, se formó la oficina esa, que ahí debe estar a donde un mástil que hicieron. El 21 de junio de 1943, poco después de producido el golpe militar que abrió el proceso de formación del peronismo en el país, se produjo un conflicto laboral en el ingenio La Esperanza. Los trabajadores alojados en el lote Arrayanal, contratados en Catamarca para la cosecha de la caña, iniciaron una huelga para pedir rebajas en los precios de las proveedurías. Luego se extendió al resto del ingenio y terminó con la intervención de la policía, que dejó como saldo 4 trabajadores muertos y 2 heridos. Ya estaban en cosecha en el año 43, 44, en cosecha. Y esa gente venía de Santa María, Catamarca. Todos los años venían de Catamarca, de Santa María, al campamento que tenía Arrayanal, a donde ellos paraban, hacían el trabajo de la caña, pelan los caños. Venía gente de Bolivia, iba gente de aquí, de la Quebrada. Ellos querían, la gente que iba a Arrayanal y a los otros lotes, a Miraflores, querían que le den un aumento en el peso de la caña. Ellos querían eso. Ellos querían venir a hablar con el administrador que era del ingenio Douglas Davidson, el inglés. Y bueno, la gente que estaba en Arrayanal se vino convocándolo a los demás, pero sin ninguna violencia, nada, tranquilo. Ellos querían hablar con el administrador, como le digo, para seguir trabajando. Se vinieron por la Ciénaga, vinieron a San Antonio, al puesto, Miraflores, y venían ya a La Esperanza. Tranquilo. No había maldad, hacer daño a nadie. Lo que ellos querían es que les den lugar para que hablen con el administrador y pedirle eso. Y ya la policía sabía que se venían ellos. Y ellos ya aumentaron las cosas sin ninguna necesidad. Venían chupando caña. Había chicos que venían acompañándolo a los padres o lo que sea. Y ellos, para ir a la administración, tenían que entrar por la sala, el camino de la sala que era más cerca, para llegar a la administración. Y la policía estaba apostada ahí. Esta es la calle y la policía se apostó ahí. Y cuando ellos quieren entrar,
la policía, sin preguntarle a dónde van, qué quieren ustedes, qué quieren hacer, a dónde quieren ir. Pum, 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 pum y pum. Algunos han caído ahí nomás, otros heridos han caído más allá, otros han caído allá en una quinta que tenía el indio Luisín. Y aquí no pasó nada. ¿Y sabe cuánto aumentaron? 20 centavos. De 2.50 al personal que trabajaba en el otro. De 2.50 a 2.70. Y de lo que ellos hicieron, la policía hicieron, nadie ha dicho nada. El gobierno surgido de la llamada Revolución de Junio de 1943 fiscalizó el trabajo de mujeres y niños y prohibió a los ingenios azucareros emplear a menores de 14 años. En diciembre de 1945, el presidente Delmiro Farrell firmaba el decreto que creaba el aguinaldo y que debía pagarse a fin de ese año. La administración del ingenio, que estaba en manos del inglés Douglas Davidson, tras la muerte en 1942 de Walterio Leach, se negó en un principio a reconocer la legalidad de este pago complementario. Lo mismo hicieron los demás ingenios jujeños, y esto desató una de las huelgas más grandes de la industria azucarera provincial. El Sindicato de la Esperanza ordenó la paralización total de actividades en la fábrica y en los surcos, y exigieron el pago del aguinaldo y el aumento salarial del 25%. La prensa local registraba así los hechos. Los huelguistas han dejado a La Esperanza sin comunicación telefónica. Piquetes de obreros mantenían sitiados en sus propios domicilios a los principales empleados de la empresa, los que no pueden hacer abandono de sus hogares ni aún para proveerse de víveres. El camino que conduce a La Esperanza se halla también bloqueado, pues un centenar de huelguistas, esgrimiendo garrotes, se ha apostado en la carretera y en varios tramos se apilaron chorbas extraídas de las vías férreas del propio ingenio. A una semana de iniciarse, la huelga de la Esperanza finalizaba con el triunfo completo de los trabajadores, y los beneficios se extendieron a los obreros de los restantes ingenios. Y los Jorge. Los Jorge son los que han destrozado todo. Para mí, a mí me duele mucho. Me duele mucho, señora, ¿sabe por qué? Porque a mí me ha dado trabajo desde los 12 años. Me ha dado salud y me ha dado bienestar el ingenio de Esperanza. Es una cosa como si fuese mío lo que yo he perdido. Porque uno iba y trabajaba sin ninguna mala intención, maldad, nada, cumplía con el trabajo que le daban a uno. Ellos han sido los que han arruinado todo, para mí. Yo siento mucho, porque el trabajo que me ha dado a mí, y gracias a Dios y a la Virgen, me dio trabajo para los tres.